Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme. Espero estén pasando un día maravilloso. En este programa de Inspira tu Vida estaremos conversando con el pastor Facundo Ahumada. Es un pastor evangélico, conferencista, empresario, nacido en la ciudad de La Falda, Córdoba, que actualmente preside en el ministerio Cerca del Cielo Internacional. Le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, pastor. Qué gusto tenerlo en el programa. Gracias, muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí con ustedes. Creo que es la segunda vez ya que estamos aquí en OBM Radio. Pero es la primera vez en Inspira tu Vida, pastor. Es la primera vez en Inspira tu Vida y el título me sorprendió mucho. El título del programa es un programa para inspirar vidas. Así es. Ahora, ¿cómo nace su pasión por el estudio de las raíces hebreas en las Escrituras? Amén. Bueno, nosotros estudiamos las raíces hebreas, que le decimos en realidad raíces de la fe, ¿no? Nosotros profundizamos mucho en los libros originales. Esto es como un teléfono descompuesto. Vio que por allí hay un juego que se llama el teléfono descompuesto y yo le digo algo a alguien, ese le dice al oído otra cosa a otro y llegamos al final y se ríen todos porque se dijo algo completamente distinto a lo que salió en la primera voz. Bueno, algo similar está pasando con las escrituras y con las tradiciones de la iglesia actual, porque muchos escritos originales de hebreo o de griego, el Nuevo Testamento, nosotros leemos la Biblia y nos encontramos con que hay cosas que son muy distintas a lo que se escribió. Entonces, bueno, eso hace unos años nos trajo a nosotros una hambre de aprender y de nutrirnos de los originales de las escrituras que terminan trayendo tremendas revelaciones a la vida. Y hoy hay un despertar en las naciones de la tierra sobre estas cosas, sobre aprender, ir un poco más profundo, escudriñar un poco más profundo. Bueno, estamos por ese camino y aplicando todo lo que aprendemos a todo, porque sabes, Elaine, que todo esto que aprendemos tiene que ver con la vida misma del creyente. Todo, nuestra vida. La vida personal, la vida familiar, la vida empresarial, la vida, mire, todas las áreas de la vida. No se puede desprender la palabra de Dios de la vida del creyente. No podemos ser creyentes o cristianos un sábado o un domingo cuando vamos a congregar y en la semana ya no somos más cristianos, ¿no? En el trabajo no somos cristianos, no. Y descubrimos en este aprendizaje que estudiar puntualmente los originales hebreos de la Escritura, todo lo que es la ley de Dios, la instrucción, diría la palabra en hebreo, la traducción real es instrucción, no ley. La palabra, los primeros 5 libros, la ley de Dios, es la Torá. Y usted sabe que la traducción de la palabra Torá al castellano es instrucción. Es una instrucción, un manual de instrucción de vida para el creyente. Cuando nosotros tomamos lo que enseña la ley de Dios, nuestra vida es prosperada en todas las áreas. Que es bueno lo que estamos llevando adelante en Ministerio Cerca del Cielo, tanto en Argentina como por allí en otros países que estamos participando también. Pastor, maravilloso. ¿De qué manera influye la ley de Dios en los gobiernos, las instrucciones? Amén. Esto es algo, bueno, aquí por lo menos en Argentina es algo que hoy es un tema, te podría decir, una brasa caliente, porque estamos en una etapa de elecciones, ¿no? En una etapa de elecciones para presidentes, gobernadores, y es un tema en Argentina bastante hoy en día a prestar atención. La ley de Dios influencia en todo, tanto sea en los Estados Unidos, en Argentina, en cualquier país, influencia en todo la ley de Dios. ¿Por qué? Estoy hablando sobre los países de la cristiandad, ¿no? Los países que fueron fundados con valores cristianos, sea de cualquier denominación, porque, por ejemplo, allí donde están ustedes, en los Estados Unidos, la religión mayoritaria, tengo entendido que es la religión protestante. Bueno, aquí en Argentina es la Iglesia Católica,
la religión mayoritaria, pero entendemos que son cristianos ambas, ¿no? Ambas religiones creen que Jesús es Dios. Entonces, los países de la cristiandad llevan algo, fueron fundados, la Constitución Nacional de estos países y las leyes de la Suprema Corte de Justicia de los países fueron tomadas de la ley de Dios. O sea, influencia en todo, en todo. Y aquí, Elaine, referido a lo que es un gobierno, hay un problema que está pasando en la Tierra, lo vemos, nuestros ojos lo ven, que es sencillo. Gobernante que abraza los principios de la ley de Dios, le va bien. Y gobernante que se aleja de los principios de la ley de Dios, le va mal. Entonces, tiene todo que ver, porque la religión, por ahí supe decir en otro programa aquí en Argentina, la religión, querramos o no, es política. Porque nosotros estamos esperando a un rey, estamos esperando a un rey que va a gobernar con vara de hierro, dice la Biblia, todas las naciones de la tierra. ¿Qué? Dígame si no es política eso. Jesús gobernando todas las naciones de la tierra. Es 100% política. Lo que pasa es que nosotros no somos partidarios, no somos de ningún partido político. Sí, servimos al rey, servimos a Jesús. Entonces, está muy relacionada la política o el gobierno con la ley de Dios. 100% relacionado. Definitivamente que sí, pastor, y gracias por estar en el programa y hablar y desglosar este tema tan importante. Quiero aprovechar también en este momento, darle las gracias a nuestros queridos amigos que nos acompañan y quiero decirles que nos sigan en nuestras plataformas de las redes sociales. Los invitamos también para que bajen nuestra aplicación en OVM Radio, es completamente nueva en su dispositivo. Y síganos en nuestro sitio web en www.ovmglobalnetwork.com para más de nuestra programación. Y seguimos con nuestro invitado especial. Pastor, ¿el cristiano debe participar en la política? Sí, debería, pero aquí hay algo muy importante. ¿Cuál es la motivación del corazón para que el cristiano participe en política? Porque si el creyente, su motivación, la motivación de su corazón es que, en este caso, la ley de Dios o los mandamientos de Dios formen parte de un gobierno para cambiar las políticas de gobierno de un Estado para que se mejore la sociedad, está bien. Ahora, si el creyente quiere trabajar en política para tener un cargo político, si quiere trabajar en política para cobrar un sueldo y tener una mejor estadía financiera, bueno, eso está mal. Depende de la motivación. Debería todo creyente involucrarse, o por medio del voto, hermana. Por medio del voto, Elaine, disculpa. Por medio del voto, porque nosotros cuando votamos, quitamos y ponemos dirigentes. Y la palabra de Dios dice que nosotros quitamos y ponemos reyes. O sea, dice que Dios pone reyes y quita reyes. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La religión mayoritaria a nivel mundial, la cristiandad. Esto quiere decir que si nosotros fuésemos conscientes de esa autoridad que Dios nos ha dado, con nuestro voto podríamos quitar y poner reyes o dirigentes con un corazón agradable a Dios, y no lo estamos haciendo. Digo que no lo estamos haciendo por la realidad del mundo hoy. Somos la religión mayoritaria a nivel mundial, pero el mundo está mal. Nos estamos comportando muchas veces los creyentes como la nación de Israel que fue llevada cautiva, ¿no? Y que, bueno, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Tenemos que despertar conciencia en el cristiano, despertar conciencia. Si vos te acercás a un grupo político, que tu corazón esté perfilado hacia mejorar ese lugar y que la ley de Dios sea instaurada en ese lugar. Y no a callar la boca y dejar que se haga lo malo con tal de tener yo un cargo político, ¿no? Así es, pastor, debemos de involucrarnos y también llevar en alto el nombre de Cristo y lo que representa. Ahora, ¿qué puede hacer el cristiano? Vamos a extender este llamado para contribuir en el desarrollo de
la nación, de su nación. Bien. El creyente tiene desde el vamos una obligación. A ver, quiero que entendamos algo. Los cristianos creemos que Jesús es nuestro Dios y por eso tenemos salvación del alma. Eso es algo una ventaja que tenemos sobre la humanidad. El cristiano tiene salvación del alma cuando cree en Jesús. Pero creer en Jesús no nos trae prosperidad. Creer en Jesús no nos trae que el matrimonio esté bien. Creer en Jesús no va a hacer que nuestros hijos estén bien. Lo que va a hacer que nuestros hijos estén bien, que nuestro matrimonio esté bien y que la familia esté bien es poner por obra la palabra de Dios. O sea, la salvación viene por Jesús, pero las bendiciones de la obediencia vienen por obedecer. Entonces, es nuestra responsabilidad, primero en nuestro hogar, dejarnos formar por Dios, morir a lo que sabemos que debemos morir. Hoy en día hay estadísticas que hablan que la Iglesia de Cristo a nivel mundial está muy mal, con problemas serios psicológicos, van a psiquiatras, tienen problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas familiares, problemas de adicciones. La Iglesia de Cristo. Entonces, no es solo creer en Jesús. No tiene nada que ver con eso. Creer en Jesús ya nos dio salvación del alma, pero tenemos que poner por obra la palabra de Dios, poner por obra los mandamientos del Señor para que las bendiciones vengan sobre nosotros. Como dice en Deuteronomio 28, acontecerá que si pones por obra mis mandamientos, mis estatutos, estas bendiciones vendrán sobre ti. Y es obligación nuestra, primero, nuestro hogar, tenerlo en orden. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, hacerlo. Cuando tengamos nuestro hogar en orden, podemos influenciar ya hacia la sociedad, siendo un ejemplo. Porque fíjese, Lane, que muchas personas que no conocen a Dios no quieren ir a las iglesias. ¿Por qué? Porque dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia si el que me invitó a la iglesia está peor que yo? Tiene más problemas que yo, más problemas financieros que yo, más problemas familiares que yo. No. Primero nosotros, yo digo que hay que reevangelizar a la iglesia. Primero nosotros debemos ser ejemplo a los demás para que los demás vean y quieran eso. Y hay un serio error que cometemos los cristianos. Creemos que con el creer en Jesús ya fue, ya bastó todo. No. Tenemos que ser ejemplo. Porque si somos ejemplo, vamos a convertirnos en gente respetable. Va a llegar la bendición de la obediencia y nos va a decir, serás cabeza y no serás cola. Eso lo da por ser obediente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña cómo llegar a ciertos lugares. Entonces, primeramente nosotros, luego influenciar en la sociedad. Y eso va a generar un cambio, bueno, en un país, pero si no empezamos por casa, muchas veces nos quedamos en eso, predicamos sin ejemplo, y el predicar sin ejemplo es muy peligroso para el creyente. Pastor, tiene toda la razón, es poner la fe en obra, porque si no hacemos eso, prácticamente seguimos viviendo del mismo modo. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Ya cuando Dios entra en nuestras vidas, debe de haber un cambio que radique en todo lo que Dios está puesto en la palabra. Tiene toda la razón y me alegro que haya traído esto a la luz del día y al corazón y los oídos de las personas. Hay otra faceta que también quiero preguntarle, ¿cuál fue la razón que lo llevó a estudiar abogacía? Amén. Yo estoy empezando abogacía, estoy estudiando abogacía por un simple motivo. A mí me gusta cuando encaro a un proyecto personal, encararlo con seriedad. No me gusta hablar cosas que por ahí las puedo haber escuchado simplemente sin un fundamento. Nosotros, esto es algo que el creyente tiene que entender, que con fundamento podemos llegar muy lejos. Cuando no tenemos fundamento no podemos llegar a ningún lado. Entonces yo empecé a escribir un libro que se llama El Libro de la Ley, el cual es un libro dirigido a gobernantes, a aquellos que están en un poder ejecutivo, ¿no? de cualquier índole, para que puedan tomar el libro de la ley y aplicarlo a sus gobiernos. Y fíjese, ¿a quién escogió? Esto para el joven que puede estar viendo, la muchacha, el muchacho que puede estar viendo, ¿a quién escogieron cuando estaba Daniel allí
en Babilonia, escogieron a los que tenían, dice, a los sabios, a los jóvenes más sabios, eruditos, de buen parecer, que conocían, entonces conocían todo de su creencia o de su pueblo. Entonces debemos esforzarnos para llegar lejos, si no, no llegamos. Y ese fue el motivo por el cual, nada más que por eso, Elaine, nada más que por eso empecé a estudiar abogacía, para escribir un libro, el cual lo pueda tomar un gobernante secular y decir, yo quiero esto, quiero que mi gobierno sea esto. Qué importante es eso, pastor, porque es lo que los va a ayudar a ellos a encaminarlos y a conocer a profundidad de las cosas de Dios y cómo lo pueden ejercer. Amén. Amén es el objetivo del libro. Y bueno, entiendo también que hay mucha gente, estamos hablando de gobernantes, pero en todo el mundo hay personas que necesitan, no son malas personas, pero toman malas decisiones por desconocimiento. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Y cómo no va a perecer por falta de conocimiento alguien que no es del pueblo de Dios? Y hay muchas personas que necesitan que se los oriente. Hay muchas personas con buen corazón, pero terminan haciendo lo malo porque no saben o porque quizás los influenció otra cosa. Entendamos que el cristiano durante décadas y durante siglos no se quiso meter en política, no se quiso meter en las empresas. ¿Y con qué terminamos? Y claro, si en la política no se querían meter los cristianos, si en las empresas no se querían, en el mundo empresario o profesional no se querían meter los cristianos, es obvio que ha avanzado el príncipe de este mundo sobre esas áreas. Eso es obvio. Yo creo que también el problema en las naciones de la tierra tiene que ver por falta de la iglesia involucrarse en esas áreas, más que nada en las áreas de gobierno, que precisamente son quienes toman las decisiones para los cambios en cualquier estado. Fíjese que allí la palabra de Dios dice que los reyes, en el libro de Crónica y de Reyes, dice que fue elegido como gobernante o asumió como gobernante y inmediatamente dice, hizo lo malo o hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. El gobernante obró mal y le fue mal a toda una nación, pero el que hizo lo bueno le fue bien a toda la nación. Entonces tenemos que influenciar sobre los gobernantes, pero bien, con conocimiento, con instrucción. No podemos ir a un gobernante y imponerle las manos y soltarle una palabra y ponernos a hablar en lengua en su cara. Eso no trae resultados. El gobernante secular necesita aprender. No está mal que oremos, ¿eh? No, claro que está bien que oremos por los gobernantes. Sí, podemos orar por ellos, pero ellos necesitan algo más, necesitan aprender a gobernar. Fíjese lo que Salomón dijo. Señor, yo no te pido riqueza, no te pido fortuna, lo único que te pido es un corazón entendido, para poder llevar a este pueblo. Inteligencia y sabiduría pidió Salomón. Entonces, los gobernantes necesitan eso. Somos responsables de llevarles eso, de llevarles inteligencia y sabiduría para poder gobernar. Y ellos tienen que tener la certeza de lo que ellos están exponiendo. Si no tienen esa sabiduría, si no tienen esa revelación, no pueden en sí llegar a donde el mensaje debe de llegar y cómo ellos se deben de comportar. Amén, es así, es así. Es muy necesario y también es necesario por eso que el cristiano se involucre en política. Me retraigo a los tiempos de José. José fue segundo de Faraón. O sea, hace falta mucho José en el planeta Tierra. Hace falta muchos Daniel en el planeta Tierra. O sea, gente que influenció y gobernó. Es necesario para que vaya bien. José trajo salvación a Egipto y por medio de la salvación a Egipto se salvó su pueblo. Entonces, necesitamos muchos José, muchos Daniel para que cambie esto. Y me imagino que hablando de todo esto un poco, surge el interés por los negocios. Así es. En lo personal, el interés por los negocios vino antes de
conocer a Jesús. Y me pasó algo particular, una anécdota, ¿no? Cuando yo conozco a Jesús, por primera vez, yo lo conocí a los 20 y tantos de años, me predicaron, y cuando me predicaron, nosotros tenemos los creyentes eso que quizás el mundo secular o le tiene recelo o lo desconoce, pero a mí cuando Dios me habló por primera vez, me dijo que iba a ser pastor y me dijo que iba a ser empresario. Y yo no lo conocía a Dios. Y Dios, me dieron una palabra profética. Y lo primero que hice, tomé lo segundo y rehusé a lo primero. Claro, no conocía a Dios y digo, ¿pero qué voy a ser pastor? No, no quería saber nada. Yo quería ser empresario. Y pasaron los años y terminé siendo empresario y pastor. Y la faceta de empresario llegó luego de que la ley de Dios llegó a mi vida. O sea, antes hubo muchos intentos, antes hubo muchos, sí, hacían negocios, pero no, nada que ver cuando llegó la ley de Dios a mi vida, porque aprendí muchas cosas. Y ahí aprendí algo, Elaine, que es esto siempre lo digo porque es para tenerlo en cuenta. Si hay estudioso de la ley de Dios, que no está mal que estudiemos la ley de Dios, los que creemos en Cristo, porque nosotros tenemos salvación del alma, pero debemos ir un paso más allá. Y vos sabés, Elaine, que estudiando la ley de Dios me di cuenta que otra religión que no cree en Jesús estudia la ley de Dios, que son los judíos, ¿no? Ellos estudian y practican, son muy practicantes de la ley de Dios. ¿Y qué noté allí? Que los judíos son casi dueños de la mitad del planeta, muy prosperados. No conozco judío que esté mendigando. Entonces dije, acá hay algo. Y comencé a estudiar la ley de Dios y me encontré con que creer en Jesús y poner por obra la ley de Dios, esa unión, ¿sabe qué es lo que es? La manifestación de los hijos de Dios sobre la tierra. Porque creyendo en Jesús y poniendo por obra la ley de Dios, nosotros llegamos muy lejos, muy lejos. El judío llega lejos en las finanzas, pero no cree en Jesús. Bueno, ahí ponemos en duda qué pasa con la salvación de esa alma, ¿no? Pero nosotros los cristianos, que tenemos en nuestra Biblia, porque ni siquiera es algo apócrifo, lo tenemos en nuestra Biblia, los primeros 5 libros, ¿qué hacemos que no estamos poniendo por obra eso? Quizás muchos digan, sí, Pastor Facundo, pero la ley de Dios está abolida. No está abolida. Lo que está abolido son los sacrificios. Nadie va a andar sacrificando un cordero, nadie va a andar sacrificando unas tórtolas, pero siempre comento esto yo. Dentro de la ley de Dios está escrito no harás acepción de personas. Eso quiere decir que si está abolida la ley de Dios, yo pongo un rico adelante y al pobre lo saco fuera de la iglesia. No, porque la ley de Dios dice que no lo podemos hacer. Entonces, eso generó en mí un quiebre mental, una revolución mental. Y créeme, Elaine, que poniendo por obra la ley de Dios, el Señor Deuteronomio 28, del 1 en adelante, del 1 al 15, lo puso sobre mi vida. Serás cabeza y no serás cola. Tu arteza y tu canasta de amasar estarán llenas, no tendrás hambre. Tendrás para prestar y nunca pedir prestado. No, es tremendo, tremendo. Si los cristianos hiciésemos lo que tenemos que hacer. Y abrazar las promesas de Dios, abrazarlas. Wow. Vivirlas, esperar por ellas. Eso es el fruto del Espíritu. Amén. Y ahí viviremos en un modo muy elevado, no del modo corriente o sencillo, sino del modo de Dios, el diseño divino de Dios. Aleluya. Y nacen todas esas promesas en nuestras vidas porque le damos lugar a que ellas nazcan. Amén. Ahora, Pastor, ¿qué proyectos tienes para compartir con la audiencia? Bueno, nosotros personalmente, Ministerio Cerca del Cielo, es un ministerio que ha tomado una base muy fuerte en la enseñanza. Vio que cada ministerio tiene un porqué, para qué fue creado cada ministerio, ¿no? Hay metas, hay visión, hay misión, y la misión de cada ministerio cristiano no es la misma. Hay ministerios cuya misión es profética, otros evangelísticas, todos tenemos que cumplir distintas misiones, pero nuestro ministerio es
un ministerio para educar al creyente. Nosotros somos una escuela de vida. ¿Por qué? Porque queremos que el creyente, antes de partir de esta tierra, sea cuando muera, o sea, si viene el Señor antes, eh, parta bendecido. Porque entiendo que un creyente siendo rebelde y creyendo en Jesús, quizás pase una vida miserable y se vaya al cielo, ¿no? O se vaya al milenio, venga aquí a gobernar 1000 años. ¿Y para qué vas a pasar una vida así? Un creyente, poniendo por obra las enseñanzas de la palabra de Dios, puede tener una vida próspera. Sí. Todos queremos eso, todo creyente. Yo no creo que haya creyente que quiera una vida miserable e irse con Cristo. No, todos queremos una vida próspera. Entonces el Ministerio Cerca del Cielo, por medio de una escuela de vida que tenemos, enseñamos a vivir al cristiano. Le damos herramientas para todas las áreas de su vida, para el matrimonio, soluciones para la familia, para los hijos, soluciones para los negocios. Ahora estamos por lanzar una escuela de negocios de Ministerio Cerca del Cielo. Y uno dice, pero hablemos de prosperidad. Claro, nuestra visión sobre la prosperidad sí está bien que Dios nos prospere, pero la visión sobre la prosperidad nuestra no tiene que ver con, y esto a veces causa un poquito de malestar, pero es verdad. Ponga $3,000 aquí y Dios lo va a bendecir. No, nosotros, no es el camino que tomamos. En realidad, el creyente, poniendo por obra la palabra de Dios y sabiendo qué hacer, puede llegar muy lejos, muy, muy lejos de verdad. Entonces, bueno, es una escuela de vida. Y bueno, estamos allí teniendo unos meet que tenemos los viernes, donde hacemos la escuela de vida de Ministerio Cerca del Cielo, y hay hermanos que se conectan en Uruguay, en Argentina, bueno, en gran parte de Argentina, en Uruguay, en Venezuela, en Estados Unidos, en Ecuador, hay hermanos también de Chile. Y bueno, estamos caminando en esto de educar a la iglesia y ministrar, porque hay algo que puedo decir que es una bendición, y yo soy profeta, entonces es como que se amalgama todo, ¿no? Primero la enseñanza y después la administración, y eso nos ha traído buenos resultados, la verdad que sí. Bueno, la verdad, pastor, que nos has dado bastantes buenos consejos bíblicos y también ambientales, y debemos de tomar notas. Pero yo quisiera que ahora nos aporte un mensaje de esperanza para toda la audiencia y también dejarnos saber cómo lo podemos contactar. Amén. Bueno, son tiempos para dejar un mensaje de esperanza. Son tiempos porque al pueblo de Dios le viene pasando esto desde el comienzo. La Biblia y la vida misma, entendamos que la Biblia es la vida. La Biblia es el mundo en el que vivimos. Hoy no estamos viviendo en Génesis, no estamos viviendo en el tiempo de los apóstoles, hoy estamos viviendo en Apocalipsis. Tenemos que entender que los cristianos de hoy vivimos dentro del libro de Apocalipsis. Entonces, es más difícil quizás que en otras épocas de la historia. Y me recuerdo de esto. Y es una palabra de aliento para el que pueda estar en este momento aquí escuchando y viendo. Me recuerdo de esto. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Dios vivió una bonanza, un tiempo de bonanza en Egipto, luego se levantó un faraón que no conocía a José. Entonces, este faraón le empezó a poner opresión al pueblo de Dios por medio de esclavitud y por medio de yugos, por medio de cobro de impuestos, y los oprimía. Esto pasa hoy en la tierra. Los cristianos están siendo oprimidos por el sistema actual, y no estoy hablando de un sistema de gobierno, sino un sistema demoníaco, digámoslo. Está siendo oprimido el cristiano por el sistema actual. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios dice, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. El cristiano se multiplica en medio de la opresión. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha presión, nacen más cristianos. O sea, hay gente que se convierte a Cristo con una esperanza. Estamos en un tiempo en que la opresión que está haciendo el príncipe de este mundo sobre la tierra va a provocar un avivamiento.
¿Por qué? Porque mientras más oprime a la humanidad el enemigo, más hijos de Dios nacen, más se multiplican los hijos de Dios. Y entiendo que puede venir un tiempo de avivamiento en la tierra en el que vamos a tener la oportunidad de que las cosas cambien, de que todo mejore. Y ese avivamiento tiene que comenzar por nosotros mismos, sabiendo que el Dios que está escrito y que leemos, el que inspiró la escritura, es tu Dios y es mi Dios. Estamos tan anestesiados, los creyentes, que nos cuesta creer de verdad en Dios. Estamos muy anestesiados. Es como el elefante que lo tienen en el circo y le atan una pata cuando nace, una pata con una cadenita, y el elefantito chico tira y no se puede soltar hasta que la mente de ese elefantito chico es quebrada, quebrantado el pensamiento y ya no tira más. Pero después se convierte en un elefante gigante y tiene la misma cadenita chiquita y no la tira. No la corta. ¿Por qué no la corta? Porque su mente ya ha sido quebrada, ya ha sido quebrantada, su libertad ha sido quebrantada y él no sabe que tirando puede romper algo grande y salir en libertad. Es lo mismo nos pasa a nosotros. El sistema opresor de este mundo ha oprimido a los cristianos de tal manera que hay depresión, hay problemas serios, angustias. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a ser de mí mañana? Cuando la palabra de Dios dice, no te preocupes por mañana, porque el Señor sabe qué va a ser de mañana, Él te va a bendecir. Si ama o si viste hacia una flor, ¿cómo no te va a vestir a ti? Entonces, tenemos que aplicar a lo que dice la palabra, caminar a lo que dice la palabra, renovar nuestra mente, renovarnos en el entendimiento y saber y creer que tenemos el Dios que sacó al pueblo de Egipto. Y así como sacó al pueblo de Egipto, nos puede sacar a nosotros de cualquier situación. Cuando tenemos esa fe inquebrantable y nos damos cuenta de que la opresión de este mundo nos prohíbe elevarnos como creyentes, pasar a otro nivel espiritual, es allí cuando tenemos que decir, Señor, quiero que comiences a hacer cosas en mi vida, yo creo en ti. Hemos perdido la capacidad de creer, hemos perdido la capacidad de ilusionarnos, hemos perdido la esperanza. Necesitamos un avivamiento, pero eso lo tenemos que nosotros provocar. Atrévete, animate. Cuando te da miedo algo, y esto no quiero hacerlo muy extensivo, pero cuando nos da miedo algo, a los 10 espías tuvieron miedo porque vieron lo que era la tierra prometida y volvieron y eligieron al pueblo, la tierra se traga a sus moradores y se fueron hacia atrás. Pero sin embargo, 40 años después, entraron y seguía tragándose a los moradores de la tierra, seguía viendo gigantes, pero entró una mente renovada, entró un pueblo de mente renovada. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vas a tomar una decisión, si hoy, y esto es algo profético, esto es algo para alguien que está escuchando en este momento, si hoy tenés que tomar una decisión importante, pensá las dos opciones que tenés por delante. Una te va a dar miedo, te va a dar temor avanzar hacia allí y la otra te va a dar menos temor. Avanzá hacia el temor, porque detrás del temor está esperando la tierra prometida, está esperando tu tierra prometida. Si tenés que sentarte a hablar con una persona un tema delicado y serio, y el hablar o llamarla y decir quiero hablar contigo, y eso te provoca temor, un temor que te estalle el corazón, y la segunda opción es no, oro y lo dejo en manos de Dios, y no te da temor eso, llama a esa persona, porque está la bendición ahí y no en sentarte a orar, sino en hablar y confrontar esa situación. Detrás del temor está la tierra prometida. Y te apoyo para que puedas tomar decisiones firmes, avanzar hacia lo que te da temor. No procrastinemos más, no procrastinemos más. Avancemos hacia donde está el temor y detrás de ese temor te vas a encontrar que hay una gran tierra prometida. Vos podés. El pueblo de Dios necesita ánimo. Dios te va a dar ese ánimo. Dios va a renovar tus fuerzas. Gracias, pastor, por ese mensaje tan poderoso. Sí, Él nos va a dar las fuerzas, así que tenemos que seguir adelante. Quisiera que
bueno, invitar a los oyentes y a los televidentes a que lo siga a usted en sus redes sociales escogidas por usted. ¿Nos las puedes decir? Sí, nosotros figuramos en las redes sociales con dos nombres. Ministerio Cerca del Cielo, que si usted lo googlea, encuentra Ministerio Cerca del Cielo, y Pastor Facundo Ahumada. Tenemos presencia como Pastor Facundo Ahumada, tenemos presencia en Facebook, tenemos presencia en Instagram, tenemos presencia en YouTube, tenemos presencia en TikTok, en todas las redes sociales. Y allí subimos material regularmente y allí están los contactos nuestros, los números de contacto. Puede contactarse con nosotros, estamos para servir. Y bueno, estamos para ayudar. Mucha gente nos llama de otros países pidiendo algún consejo. Nosotros estamos para eso. Estamos para eso. Así que Dios les bendiga y bueno, aquí estamos, pendientes y estamos para lo que necesiten. Gracias, pastor. También estamos nosotros para lo que ustedes necesiten. Si necesitan conectarse con el pastor, pues con mucho gusto nos pueden enviar los mensajes y se lo hacemos llegar. Gracias por habernos acompañado. Espero que esto que hemos traído a ustedes les sea muy útil en las próximas decisiones que tomen para que sean sabias en aprender la palabra, conocer el gobierno de Dios, conocer todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y eso nos dará la inteligencia para tomar los pasos precisos y correctos. Gracias, nos vemos en la próxima edición de este hermoso programa Inspira tu vida y espero que en este día usted haya sido inspirado. Hasta la próxima. Bye bye.